Intellectus Podcast. Hola amigos, bienvenidos a este podcast donde estamos leyendo paso a paso el libro de los Hechos. Este libro tan importante para nosotros como parte de la Iglesia de Dios. Recuerda que este podcast es una herramienta de apoyo para tu lectura de la Biblia, no al revés. Continuamos con este estudio tan impresionante de la palabra de Dios, donde estamos estudiando, analizando capítulo por capítulo del libro de los Hechos, este gran libro que nos narra la transición del judaísmo al cristianismo, tiempos que sin lugar a duda fueron difíciles, pero que definitivamente fueron tiempos bendecidos y donde hubo una gran guía por parte del Espíritu Santo. El inicio de este capítulo ejemplifica lo que acabamos de hablar, ya que la misma congregación, la misma iglesia comienza a tener cierto roce o situaciones a tratar entre ellos mismos. Los griegos comienzan a murmurar en contra de los hebreos, y aunque aparentemente no pareciera que estamos hablando de la misma familia de Dios, en esta ocasión la Biblia se refiere a hebreos como aquellos nativos de Palestina que hablaban arameo, y los griegos como judíos nativos del mundo grecorromano, pero ambas partes forman uno en la iglesia de Dios, es decir, que están creyendo en el nombre de Jesús. Como resultado de este roce, los líderes, los apóstoles, comienzan a reunir a las personas para comenzar a deslindar responsabilidades, haciendo notar que es importante que ellos, como cabeza de esta congregación que está empezando a crecer, tienen la obligación de mantenerse en oración y en el ministerio de la palabra, pero que sin lugar a dudas, como Jesús lo enseñó todo el tiempo, y cada uno de los miembros de la congregación de la familia de Dios tienen un valor, y un valor grande. Digo, no es tan complicado pensar y recordar que Jesucristo se tomó el tiempo para atender, para sanar a las personas que estaban enfermas, escucharlas y predicarles. Y sí, definitivamente hacer todo esto es lo que le encantaba a Jesús. Y no solo a los ricos o a los importantes, sino que Jesús empezó al revés. Empezó viendo por las personas que menos valor social tenían, demostrando que ellos eran sumamente importantes para su Padre. Obviamente ellos no pueden olvidarse del Espíritu Santo. Ellos están dándole la importancia que Él se merece. Por eso ellos piden que escojan a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque ellos están a punto de deslindar un trabajo. Este trabajo es el servicio, el buscar, servir y atender a las personas que lo necesitaban. Y pues como resultado escogen a 7 varones y la palabra de Dios los nombra. En el versículo 7 hay una frase maravillosa donde dice que las palabras del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén y que también muchos de los sacerdotes obedecían. Eso quiere decir que como resultado de los 5 primeros capítulos, donde Pedro y Juan están predicando en el atrio del templo de Jerusalén, muchos de los sacerdotes están creyendo en Jesucristo. Es decir, que muchas de las personas que conocían más de la Torá y que inclusive en algún momento habían rechazado a Jesucristo, están comenzando a creer en Él. Nótese que es el resultado de muchas cosas. No solo de predicar, que es la parte más importante, sino también del cambio tan grande que hay en los judíos, el cambio de actitud que ya habíamos mencionado. Como miembros del reino de Dios, las personas comienzan a vivir despreocupados, pero ocupados en el trabajo del reino de Dios. Por un momento pienso en el inicio de la creación. Es como el inicio de lo que Dios quería. O cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, Dios les daría la tierra prometida y ellos vivirían en armonía gobernados bajo la ley de Dios. Sé que sabemos cuál es el resultado de estas dos historias. El hombre se equivocó y se dejó seducir por el pecado. Pero todo parece indicar que en esta ocasión es diferente, ya que Jesús vino a cumplir lo que Dios había establecido. Es como un yo ya cumplí, ahora les toca a ustedes mantenerse en este sentir de amor, atención y libertad del pecado. Ahora en el versículo 8 nos vuelve a mencionar a una de las personas que ya había sido mencionado en el versículo 5, uno de los hombres que iba a apoyar en el trabajo a los apóstoles. Esteban, alguien que no es un apóstol, pero que la palabra de Dios está indicando que comienza a hacer prodigios y señales entre el pueblo. Aquí podemos ver una vez más una promesa cumplida por parte de Jesús. En Marcos 16, 17 al 20, Jesús dijo que habría señales que acompañarían a las personas que creen en Él. Y ahora Esteban, alguien que apenas la historia nos lo acaba de nombrar por primera vez, está haciendo algo, señales y prodigios lo acompañan.
Digo, aunque la Biblia no nos dice qué es lo que está haciendo, podemos suponer por la narrativa bíblica cosas como sanar enfermos o liberar endemoniados. Sin embargo, la historia continúa en el versículo 9 y nos dice que empieza a tener una discusión acalorada con una sinagoga. Y la Biblia especifica que esta sinagoga no está formada por judíos de nacimiento, sino por libertos, que son personas que habían sido esclavos en Roma, personas de Cirene, Alejandría, Cilicia y de Asia. Pero estas personas no podían resistir. No podían atacar o contradecir lo que Esteban estaba diciendo, ya que está hablando con sabiduría y espíritu, eso dice la Biblia. Y eso me hace pensar en que testificar nuestra fe no siempre se reduce a decir las palabras concretas hacia las personas indicadas en el momento preciso. Hablar de la palabra de Dios o predicar o testificar es una batalla más espiritual que terrenal y definitivamente requiere de la sabiduría y del poder del Espíritu Santo. Y es que es algo que realmente pasa. Supongo que en algún momento tú te has preparado para irle a predicar a una persona. Has estudiado, has orado conforme a sus necesidades o a su testimonio o a su historia, pero en el momento en el que estás hablando con esta persona que necesita de Dios, el Espíritu Santo te mueve y empiezas a hablar de otros temas que no tenías preparados. Lo mismo pasa en muchas ocasiones cuando un predicador puede traer una prédica preparada, pero el Espíritu Santo nos mueve para predicar y compartir de algo completamente diferente, pero algo que Él necesita que sea hablado. Es algo así lo que está viviendo Esteban. Esto es algo que podemos notar mucho en este libro de los Hechos. Lucas como autor hace un énfasis muy grande al Espíritu Santo, al mover, al sentir, a la dirección, a la valentía y al obedecer su voz. Supongo que es normal, es algo que tiene que hacer mucho énfasis, ya que en este libro es la transición, la diferencia del antes y del después del Espíritu Santo en las personas. Continuemos con la historia de Esteban. Él está en esta acalorada discusión con estas personas, pero al verse derrotadas por la sabiduría y el entendimiento que él está recibiendo, podemos ver una similitud muy grande entre Esteban y Jesús. Comienzan a pagarle a las personas para que hablen y levanten falso testimonio acerca de Esteban. Y así lo llevan al concilio para que reciba un castigo, inventando que está blasfemando en contra del lugar santo y contra la ley de Moisés. Ahora imagínate este momento. Esteban acaba de ser elegido como ayudante de los apóstoles y probablemente es su primera misión o su primer trabajo, y decidió ir a compartir y tenía el respaldo del Espíritu Santo. Pero la historia comienza a repetirse una vez más. No solamente son Pedro y Juan o los 12 apóstoles, ahora son más personas las que están compartiendo y predicando el nombre de Jesús. Y comienzan a tener miedo, están dándose cuenta que realmente el nombre de Jesús está haciendo algo importante en esa zona geográfica. Vaya, si los judíos hubieran comprendido que Jesús es el Mesías y lo hubieran recibido como su rey, como su salvador, aquel que ellos esperaban desde hace tantos cientos, miles de años, entenderían que el templo ya no tiene poder. La finalidad del templo era que la presencia del Espíritu Santo estaba en el lugar Kadosh Kadoshim, o el lugar santísimo. Pero ahora Jesús rompe el velo y el Espíritu Santo comienza a morar dentro de las personas. Así que Esteban se encuentra en un apuro, en una situación complicada. Está frente a un concilio que lo va a juzgar. Pero el versículo 15 nos da el testimonio de algo sobrenatural. Cuando voltean a ver el rostro de Esteban, vieron el rostro de un ángel. Es curioso leer estas palabras y por un momento me hace recordar la historia de Éxodo 34:30, cuando Moisés está descendiendo del monte donde está teniendo una comunión con Dios y su rostro resplandece, es decir que no hay miedo, hay una seguridad muy grande donde podemos saber que el Espíritu Santo está en Moisés. Ahora vemos lo mismo en Esteban. ¿Qué pasará con él?